voy a dar paso a doña Gemma García, que va a hablar de la reforma LECRIM hacia un nuevo procedimiento penal. Gemma García es titular de Derecho Procesal de la Universidad de Murcia. Además de su labor de docente investigadora, en la Universidad de Murcia ha realizado estancias docentes en diversas universidades de Argentina, Francia, Polonia e Italia, y también ha desarrollado diversas estancias de investigación en centros extranjeros y en el campo del proceso penal. Su labor investigadora se ha centrado en menores, víctimas y justicia restaurativa. Cuando quieras, Gemma, puedes empezar. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, ya casi buenas tardes. Y en primer lugar lo que quería era manifestar mi felicitación a VLEX por el éxito en la convocatoria de esta jornada y también realizar públicamente, muy brevemente, dos agradecimientos. En primer lugar al profesor Adán Domènech por haber tenido la amabilidad de invitarme a intervenir en esta jornada y por supuesto también a Marta Lamas por su diligente gestión en la organización de esta jornada y por su paciencia conmigo en la preparación de la misma. Es más, que le pido disculpas, le comenté en su momento que no tenía pensado utilizar una presentación de PowerPoint, pero después he cambiado de opinión. Espero que no haya ningún problema al respecto y voy a hacer una pequeña, muy breve o muy sucinta presentación de PowerPoint. Bien, bueno, me ha sido encomendado como procesalista que soy analizar la influencia que la Ley Orgánica 8/2021, la conocida como Ley Rhodes, por la influencia que ese compositor tuvo en la elaboración o en los primeros pasos de gestación de esta ley, tiene sobre el proceso penal, especialmente, aunque no exclusivamente, en relación con aquellos supuestos en los que se ven involucrados sujetos menores de edad, ya sea como víctimas o como testigos. Que me ha precedido en el uso de la palabra, he hecho un análisis de esas reformas que han acontecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde una perspectiva del enjuiciamiento de los delitos de violencia de género, y mi perspectiva va a ser algo más amplia en relación con todos aquellos supuestos en los que se vean involucrados, como digo, sujetos o víctimas, ya sea como víctimas o como testigos, sujetos menores de edad. Y a tal fin, pues lo primero que considero imprescindible es llevar a cabo una serie de precisiones de carácter terminológico en torno a tres conceptos que son claves en esta Ley Orgánica 8 de 2021. Y bueno, pues no me gusta empezar con una nota peyorativa, y mucho menos después de la ponencia de auxiliadora que me ha precedido en el uso de la palabra, pero sí que considero que desde una perspectiva de estricta técnica jurídica, es decir, desde un punto de vista puramente técnico, creo que la ley no ha sido rigurosa en el empleo de tres nociones que, bueno, son nociones que tienen su origen, sin duda alguna, en la ciencia jurídica y no en otras ciencias humanas o sociales, como son el concepto de minoría de edad, la ley alude a niños, niñas y adolescentes, la noción de violencia y la noción de víctima. Y esta afirmación que hago, pues no es por puro prurito académico, ¿no? En mi caso pertenezco al ámbito de la universidad, sino porque creo que puede tener trascendencia práctica, en el sentido de que podría generar o bien vacíos de protección o bien situaciones de protección inadecuada. La Ley Orgánica 8/2021 manifiesta en su exposición de motivos como un dato positivo que contribuye a la seguridad jurídica. Y yo, sinceramente, en algunos aspectos, por lo menos, pues la verdad es que tengo ciertas dudas. También he de reconocer que la ley apenas está en vigor desde el mes de finales del mes de junio de este año. Ya veremos si como consecuencia de su aplicación práctica, pues esas dudas se disipan o si por el contrario, pues se convierten en certezas. Bien, comenzando quizá por el aspecto más llamativo, ¿no? El que tiene que ver con el ámbito de aplicación. La ley es constante en reiterar que esta ley se aplica a los niños, niñas y los y las adolescentes. Claro, sin distinguir luego, pese a que hace esa enumeración individualizada de esos tres grupos sociales, qué se entiende por niño, qué se entiende por niña y qué por adolescente, es decir, dónde está el tránsito entre los niños y las niñas y los y las adolescentes. Evidentemente, porque tanto desde un punto de vista biológico como psicológico es muy difícil establecer la línea que separa entre unos y otros. Pero es que aparte creo que esa constante referencia a los niños, las niñas y los y las adolescentes pudiera sugerirnos la idea
de que a lo mejor dentro del ámbito de aplicación de esta ley, pues personas que ya hayan superado la mayoría de edad, pero se encuentren apenas entrada a la treintena, los 20 años, 20, 21, que todavía pueden en alguna medida ser considerados adolescentes, podríamos plantearnos, entran dentro del ámbito de aplicación de esta ley orgánica 8/2021, o desde otra perspectiva. Hay personas que desgraciadamente por sus circunstancias o por experiencias de la vida que han sufrido, pues pasados los 16 han adquirido una madurez que ya no pueden ser considerados adolescentes. Debemos considerarlos excluidos dentro del ámbito de aplicación de esta ley como consecuencia de esa referencia constante a los niños, las niñas y las adolescentes. Bueno, la respuesta es negativa a la vista del artículo 2 de la propia ley, en su apartado 1, que cuando hace referencia al ámbito de aplicación dice esta ley será de aplicación a las personas menores de edad con independencia de su nacionalidad que se encuentren en el territorio español, y si se hallaran fuera del territorio, pues aquellas que tengan menores de edad, entendemos por lo tanto hasta los 18 años, que tengan la nacionalidad española. Hombre, yo creo que si bien desde luego desde la rúbrica de una ley, pues sí que me puede parecer, además, ejercer un efecto llamada, ¿no? Esa referencia a la infancia y la adolescencia. Entiendo también que los textos supranacionales que nos sirven de referencia hagan mención a los niños, las niñas y las adolescentes, entre otras cosas porque son textos, los textos supranacionales que se refieren o que afectan a estados con unos sustratos sociales, culturales, económicos, etcétera, muy dispares. Creo que cuando se trata de incorporar esas medidas de protección a lo que es el núcleo duro de un ordenamiento jurídico, y creo que una ley orgánica es sin duda alguna parte del núcleo duro de un ordenamiento jurídico, pues debiera de hacerse utilizando como principio general en cuanto a su aplicación aquellas categorías jurídicas que todos conocemos y que están mejor perfiladas que esas otras nociones de niños, niñas y adolescentes. Sin perjuicio además de que aunque se hubiera hecho esa definición en cuanto al ámbito de aplicación mucho más clara o esa referencia clara a lo largo de todo el texto articulado de que las normas se aplican a las personas menores de edad, es además una expresión femenina, con lo cual no nos plantearía problemas desde el punto de vista de la corrección del lenguaje, sin perjuicio, digo, de que puntualmente en algunos preceptos se ampliara incluso ese ámbito de aplicación. Y les voy a poner un ejemplo, el artículo 34 de esta Ley Orgánica 8/2021, en relación con las medidas de carácter educativo que se deben de incorporar en nuestro sistema para evitar y erradicar la violencia en el ámbito de los menores de edad, alude a la creación de protocolos de actuación en el ámbito escolar y a la participación de los niños, las niñas y las adolescentes en la elaboración de esos protocolos. Bueno, pues este sería un caso en el que yo considero que más allá de la participación de personas menores de edad, también sería muy conveniente que participaran en la elaboración de esos protocolos otros sujetos, personas físicas con edades comprendidas entre los 18 y los 21 años, que o bien acaban de salir del centro escolar y por lo tanto tienen esa experiencia inmediata acerca de cómo se produce la violencia en el ámbito escolar, o bien incluso todavía si han accedido a ciclos formativos de formación profesional superior, en muchas ocasiones incluso siguen yendo al centro escolar, ¿no? Al instituto en el que se impartan esos módulos de formación profesional. Y esto sobre esa extensión incluso a sujetos, o esa conveniencia de que se hubiera podido extender incluso a sujetos adolescentes con edad superior a la mayoría de edad, pues me sugiere otro tema, y es que en esta ley orgánica, en el texto articulado al menos, no se ha optado por una estratificación de las edades dentro de la minoría de edad, ¿no? Pues la idea que antes he planteado no dice que es un niño y que es un adolescente, o una niña y un adolescente. Vuelvo a insistir, claro, por esa dificultad desde un punto de vista biológico y psicológico de diferenciar o de establecer una pauta, una línea que separe a los niños de los adolescentes. Sin embargo, creo que desde un punto de vista estrictamente jurídico, vuelvo al campo al que yo pertenezco, pues esto es perfectamente posible, porque al fin y al cabo el derecho es una creación artificial, por más que se proyecte sobre la realidad, es puro artificio, y además considero que habría sido bastante útil establecer franjas de edad
sin perjuicio de que discrecionalmente por parte de los órganos jurisdiccionales esas franjas pudieran moverse hacia arriba o hacia abajo según los casos concretos. Pero como digo, no se ha hecho así en el texto articulado. Sí, en algunos casos, pero sin sistemática, en las reformas que se han producido en el Código Civil, tal y como ha señalado Zaida, a propósito de los sujetos a partir de los 16 años, en algunas modificaciones también en relación con los delitos que se han modificado del Código Penal, y también en la Ley de Enjuiciamiento Criminal hay algunas referencias a los menores de 14 años, en los términos que después analizaré. Pero, insisto, no hay una estratificación por edades de carácter que sea sistemática en la ley, sino que se ha llevado a cabo de un modo un tanto casuístico. La ley, sin embargo, además hace uso de expresiones que a mi modo de ver son absolutamente inapropiadas desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Ha aludido Auxiliadora al derecho de los menores a ser escuchados. Bien, dice con especial incidencia en los menores en edad temprana. ¿Ya? ¿Pero qué es un menor en edad temprana? De 0 a 6. Bien, a propósito de la atención a las personas con discapacidad, sí que se alude, menores de edad, sí que se alude en otro precepto, concretamente en el artículo 12.5, bien, se hace referencia a la atención por parte de especialistas a una atención temprana, pero no es lo mismo una atención temprana que un menor en edad temprana. ¿Vale? Entonces, bueno, pues habría sido, entiendo, conveniente hacer esa estratificación a la que he hecho mención. Por otra parte, cambiando el enfoque a una perspectiva de género, un momentito nada más, porque Auxiliadora ya nos ha ilustrado magníficamente sobre esta materia, pues lo cierto es que si analizamos el texto articulado de la Ley Orgánica 8/2021, no existe un tratamiento diferenciado de género de los niños respecto de las niñas. Puntualmente se hace referencia a que en los cursos de formación que se impartan a jueces, a fiscales y en otros ámbitos, a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues se incorpore la perspectiva de género, eso sí es cierto, y en algunas ocasiones, muy puntualmente, o en las reformas que se han llevado a cabo, en la orden de protección, etcétera, sí que hay referencia específica al tema del género, pero no hay un análisis separado de la protección integral de los niños diferente de la de las niñas, lo cual me vuelve a traer un poco a la idea de que habría sido mucho más conveniente, por encima de esa enumeración de los niños, las niñas y los y las adolescentes, siempre empieza además el texto legal por el masculino, ni siquiera lo intercambia, y plantea problemas como es por todos, o como todos ustedes pueden intuir desde el punto de vista de las distintas corrientes que hay en materia de identidad de género. Creo que habría sido mucho más conveniente que en una ley orgánica como es esta se hiciera referencia directamente a las personas físicas menores de edad. En cuanto al segundo concepto, al de violencia, pues de nuevo se utiliza en unos términos bastante amplios y que no coinciden con la noción que habitualmente se emplea en el campo jurídico al que pertenece este concepto, es decir, el derecho penal. Y tampoco coincide con la definición que proporciona el diccionario de la Real Academia Española al definir violencia, en el que la idea del ejercicio de una fuerza, ya sea física o psíquica, sobre el sujeto violentado es una nota inmanente. Sin embargo, si analizamos diversos preceptos de esta Ley Orgánica 8/2021, pues queda claro que los comportamientos que se definen como de violencia contra menores, lo primero es que no siempre tienen por qué ser comportamientos constitutivos de delito, ni siquiera tampoco implicar el uso de la fuerza. Y a lo mejor tampoco conllevan un mayor reproche desde el punto de vista de intervención administrativa. ¿Bien? Es decir, la ley concibe como violentos actos sin duda alguna reprobables, por supuesto, no digo que no, pero que no tienen por qué merecer un mayor o distinto reproche jurídico penal al que hasta ahora se estaba produciendo. ¿Vale? Es claro en este sentido el apartado 2 del artículo 1, cuando empieza: a los efectos de esta ley se entenderá por violencia, luego solo a los efectos de esta ley. ¿Vale? Dice: toda acción, omisión o trato negligente que prive al menor de sus derechos y bienestar, amenace o interfiera en su desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su medio de comisión o incluso mediante el uso de las nuevas tecnologías. Y luego a continuación hace una enumeración no exhaustiva de posibles comportamientos violentos. ¿Bien? Pero insisto, esa enumeración no es exhaustiva.
Y otra prueba de que el término violencia no se utiliza con la idea que antes he sugerido propia del proceso penal, lo encontramos en el artículo 15, cuando hace referencia al deber de comunicación de todas las personas y un deber de comunicación reforzado también por parte de ciertos funcionarios y profesionales que trabajen relacionados con los menores, hace referencia a que quienes tengan conocimiento de actos de violencia infringidos contra personas menores de edad deben de ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes y añade, y si la conducta pudiera ser constitutiva de delito, luego da por sentado que no necesariamente tiene por qué serlo, ¿vale? Pues también tiene que ponerlo en conocimiento pues, de los Ministerio Fiscal, de las fuerzas y miembros, o bien de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o bien en conocimiento de la autoridad judicial. Y hay otros ejemplos, a propósito de la derivación de estos casos a la Oficina de Atención a las Víctimas, por ejemplo, etcétera. Bien, yo creo, o a mi modo de ver, está claro que en realidad el término más apropiado habría sido el de maltrato. Maltrato que puede llevar consigo e implicar un comportamiento violento o no, pero no por eso deja de ser maltrato, ojo. Y por lo tanto algo que hay que intentar erradicar de nuestra sociedad. El legislador, sin embargo, deliberadamente ha querido sustituir el término maltrato por violencia. A veces ha hablado de maltrato, pero en contadas ocasiones, casi siempre, mejor dicho, recurre al término violencia y muy posiblemente con un ánimo de incrementar a día de hoy el reproche social que merecen esas conductas. Si eso se consigue con el paso del tiempo, insisto en que la entrada en vigor de esta ley es relativamente muy reciente, pues bueno, habrá merecido la pena. No sé si, y espero que no sea así, a costa de plantear dudas en la interpretación de los tipos penales y a costa de abrir brechas en la aplicación del principio general del derecho propio del proceso penal, que es el principio de intervención mínima. Miren, se me ocurre un ejemplo que he vivido este verano, ¿no? En la playa, pues una señora hablaba, se supone que teníamos que cumplir con el 1,5 metros de distancia, etcétera, pero bueno, en las playas del Levante esto en muchas ocasiones es bastante difícil. Bueno, pues una señora comentaba que con cierta habitualidad con sus hijos fumaban marihuana. Entonces, mi pregunta es, ¿un progenitor que tolera, no voy a decir que le proporcione, pero que tolera que su hijo menor de edad en casa fume tabaco o marihuana? Pues yo creo que eso es un comportamiento omisivo que atenta contra la salud y el bienestar del menor. Luego entraría dentro del ámbito del apartado 1 del artículo 2 de esta Ley Orgánica 8/2021, ¿no? Pero de ahí a definirlo como un acto violento, de violencia contra el menor, ¿no? Bueno, y por último, el tercer concepto es el de víctima, correlativamente a esa definición más amplia de violencia ejercida frente a los sujetos menores de edad, pues también el término víctima se ve considerablemente ampliado. Víctima menor de edad es todo aquel sujeto, niño, niña y adolescente que se vea sometido a un comportamiento violento en los términos en los que lo define la propia ley orgánica en su primer artículo, ¿vale? ¿Qué hacemos entonces con la noción de víctima que se proporciona en el Estatuto de la Víctima, en la Ley Orgánica de 2015, ley que no ha sufrido modificaciones por parte de esta Ley Orgánica 8/2021? Bueno, pues en mi opinión, a partir de ahora creo que tenemos que asumir que en nuestro ordenamiento hay dos nociones de víctima, en parte coincidentes y en parte no, que son como dos círculos secantes, ¿no? En una parte coinciden. Concretamente tendríamos una noción más estricta, que sería la que proporciona el Estatuto de la Víctima, que distingue, como saben, en su artículo 1 entre la víctima directa y la víctima indirecta en aquellos supuestos en los que se produjera la muerte o la desaparición de la víctima directa. En esos casos, si la víctima es menor de edad, pues sería una víctima en sentido estricto menor de edad, ¿vale? Ya hay normas, quiero decir, en el Estatuto de la Víctima que hacían específica referencia a aquellos sujetos menores de edad o en una situación de mayor vulnerabilidad. Y luego, por otra parte, tendríamos un segundo concepto de violencia que es el que proporciona de víctima, perdón, que es el que proporciona esta Ley Orgánica 8/2021. Bien,
Una vez realizadas estas ideas o planteadas estas ideas previas o realizadas estas precisiones, me adentro ya en las modificaciones que tienen lugar en el ámbito del proceso penal, partiendo de la realidad de que en la medida en que ya nos centramos en el proceso penal, pues los términos de minoría de edad, violencia y víctima que antes he relatado, me voy a coger de esos términos a los conceptos más técnico-jurídicos, bien, puesto que estamos hablando de un enjuiciamiento de conductas delictivas. Bien, y para analizar ya esta cuestión, lo primero que nos tenemos que plantear es si solamente es relevante a efectos de conocer las modificaciones que se han llevado a cabo en el proceso penal, las reformas que incorpora la disposición final primera de esta Ley Orgánica 8/2021, o si por el contrario es conveniente o es necesario conocer también o tener en cuenta el propio texto articulado y otras modificaciones que han acontecido en otras leyes. Bueno, pues la respuesta va desde luego por esta segunda vía. En primer lugar, hay que tener en cuenta que algunos preceptos del texto articulado de la Ley Orgánica 8/2021 tienen cierta trascendencia en el enjuiciamiento criminal, en los procesos penales. Tenemos que ser conscientes también de que las reformas incorporadas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es verdad que la mayoría se refieren a sujetos menores de edad y se incorpora junto con los menores a través de las reformas incorporadas por esta Ley Orgánica 8 y no por la Ley Ordinaria 8, ¿vale? Se equipara también junto a los menores las personas discapacitadas o con discapacidad necesitadas de especial protección, pero de señalar que también hay reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de carácter general, que no solamente afectan a ese tipo de sujetos, sino al conjunto de las víctimas. Y por otra parte, no podemos perder de vista que algunas otras disposiciones finales también pueden afectar al enjuiciamiento, que reforman otros textos legales, también pueden afectar al enjuiciamiento criminal. Me estoy refiriendo a algunas reformas acontecidas en preceptos del Código Penal, a las modificaciones acontecidas en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, a reformas acontecidas en la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, fundamentalmente. Hay también modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial, luego me referiré a ellas, pero desde luego con menor incidencia en lo que es en sí el ámbito del proceso penal. Bien, comenzando con las previsiones del texto articulado. En fin, es verdad que son muchas de ellas, o esas previsiones, recogen como más bien pautas de comportamiento, pautas genéricas de comportamiento que pueden tener cierta trascendencia en el ámbito del enjuiciamiento. Me refiero, por señalar algunos preceptos con incidencia, al artículo 10.2, que prevé que todos aquellos sujetos que tengan conocimiento de un acto de violencia contra los menores deberán derivar a ese menor a la oficina de atención a las víctimas, y dentro de esa oficina, si el acto pudiera ser constitutivo de delito, se le dará al menor un tratamiento diferenciado a aquellos otros supuestos de violencia que no sea constitutiva de delito. También hay que destacar el artículo 12 en su apartado 3, que refiere o que hace referencia al deber de coordinarse de todas las autoridades y profesionales que intervengan en relación con los menores para evitar la victimización secundaria. Esto es una afirmación que, bueno, pues ya también está contenida en el Estatuto de la Víctima, en la Ley Orgánica de 2015. Destaca también el artículo 13, que prevé la legitimación de los representantes para el ejercicio de todas aquellas acciones que pudieran corresponder a los menores de edad. El artículo 14 ya hace referencia a la asistencia jurídica gratuita de los menores, con independencia de los medios económicos de que dispongan para litigar. Es decir, se incorpora, igual que ocurre con el caso de la mujer en supuestos de violencia de género, se incorpora al menor como un sujeto que, con independencia de los recursos económicos de que disponga para litigar, puede disfrutar de la asistencia jurídica gratuita. En los términos en los que está redactado el artículo 14, sobre todo al principio, salvo el inciso a que luego me haré referencia, pudiera pensarse que el menor puede disponer de este beneficio de asistencia jurídica gratuita para cualquier tipo de proceso, no solo penal. Ojo,
sino también eventualmente pues, procesos contenciosos administrativos referidos a determinadas actuaciones administrativas que se hubieran llevado a cabo para su protección. Sin embargo, esto creo que no es así, porque al final del precepto se hace una remisión a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Y la modificación que se ha incorporado en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita deja claramente de manifiesto, primero, que esa asistencia solamente puede tener lugar sin análisis, insisto, de lo que son los medios económicos para litigar del menor en cuestión en el ámbito del proceso penal y además en relación con determinadas conductas delictivas que se enumeran, es decir, no con carácter general. Y luego otro precepto pues, que yo destacaría es el artículo 50. Se refiere a criterios de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que en todo caso tendrán que llevarse a cabo teniendo en cuenta el interés preponderante del menor. Bueno, yo creo que este es un precepto. Es verdad que quienes me han precedido en el uso de la palabra han señalado que a partir de ahora ya se define qué es lo que es el interés del menor. Pero creo que ya antes las fuerzas y cuerpos de seguridad actuaban teniendo en cuenta ese interés preponderante del menor sobre cualesquiera otros intereses que pudieran entrar en conflicto, sin perjuicio, evidentemente, como pasa en todas las cuestiones humanas, de que pudiera haber lamentables excepciones o incumplimientos de esta normativa. Bien. En cuanto a las modificaciones que acontecen en la ley de enjuiciamiento criminal a través de la disposición final primera, como antes les adelantaba, hay algunas modificaciones que tienen, o que podríamos definir como modificaciones genéricas, es decir, que afectan al conjunto de los procesos penales. Y me estoy refiriendo concretamente a los artículos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 449 bis. Los artículos 109 y 110 prevén o recogen a partir de ahora expresamente la posibilidad de que las víctimas puedan ejercer la acusación particular, incluso aunque ya hubiera precluido el plazo para la presentación del escrito de acusación, como mediante adhesión al escrito de acusación del Ministerio Fiscal o de cualquiera de los presentados por las restantes partes acusadoras. Y luego tendríamos por otra parte el artículo 449 bis, que viene referido a la práctica de la prueba testifical de modo preconstituido, es decir, durante la fase de instrucción como prueba testifical preconstituida. En los casos en los que legalmente así esté previsto. ¿Cuáles son los casos legalmente previstos? Bueno, sin duda alguna los del artículo 449 ter, a los que luego me referiré, que es cuando el testigo sea un sujeto menor de 14 años y siempre en relación con determinadas conductas delictivas que se enumeran en el precepto. ¿Y qué otros casos? Pues se me ocurren que los del artículo 448, bien, aquellos supuestos en los que el testigo fuera a ausentarse del territorio o esté en peligro de muerte, también se aplicaría este artículo 449 bis, y en esos supuestos es irrelevante si el testigo es mayor o menor de edad, bien, sino que hay que estar a lo que dispone el artículo 448. ¿Vale? En cambio, sí son específicos para víctimas menores de edad o con discapacidad y necesitadas de especial protección las reformas acontecidas en los siguientes artículos. En primer lugar, se modifica el artículo 261 sobre el deber de denunciar. Se extiende ese deber de denunciar a ciertas personas relacionadas con el sospechoso, a la pareja, a los ascendientes y a los descendientes y colaterales hasta el segundo grado incluido, pero en relación, siempre que la víctima sea menor de edad y en relación con ciertas conductas delictivas que se especifican en ese artículo 261. A saber, creo que no me dejo ninguno, se trataría de los delitos contra la vida, delitos de homicidio, delitos de lesión entre los artículos 149 y 150 del Código Penal, delitos de maltrato habitual del artículo 173, delitos contra la libertad y la integridad sexual y delitos de trata de seres humanos. En esos casos, para ese tipo de conductas, los parientes, pareja y parientes que he mencionado antes del denunciado tienen el deber de denunciar ese tipo de conductas cuando la víctima sea menor de edad. La sanción no se ha modificado y ya saben que esa sanción prácticamente es irrelevante. ¿Habrá otro tipo de medidas? No lo sé, pero desde luego lo que es como ese deber procesal
de plantear la denuncia, la sanción que está prevista pues sigue siendo una sanción casi que me atrevería a señalar como incisoria contemplada en la ley de enjuiciamiento criminal, ¿vale? En relación con la declaración testifical, existen diversas modificaciones. Se ha modificado el artículo 416, luego ha habido supresiones de algunas normas en distintos textos y además se ha incorporado un nuevo precepto sobre la prueba testifical preconstituida del artículo 449. Comenzando por el artículo 416, sobre la obligación de los parientes del procesado de declarar, es decir, se les exime, se les exceptúa de la dispensa de declarar que recoge como principio general este artículo 416 en algunos casos, ¿vale? Concretamente 5, que se especifican en este precepto, cuando sean representantes de la víctima menor de edad, tratándose de delitos graves, sería el segundo supuesto, si la víctima es, si el testigo es mayor de edad y la víctima es menor de edad, en aquellos supuestos en los que el testigo no sea consciente de las consecuencias que se derivan de esa dispensa. El número 4, que hace referencia a los supuestos en los que la víctima ya se hubiera constituido como acusación particular, incluso aunque renuncie al ejercicio de la acusación particular, ya no puede beneficiarse de la dispensa de declarar. Se está recogiendo así criterios establecidos por el Tribunal Supremo en algunas sentencias recientes, concretamente en la 389 de 2020, por citar alguna. Y el apartado número 5 se refiere a aquellos casos en los que el testigo hubiera aceptado declarar, antes se ha referido a este caso auxiliadora, y con posterioridad no quisiera. Bueno, pues ahora ya no puede acogerse a la dispensa. La relación de delitos no es la misma, la del 416, si la ponemos en comparación con el artículo 261. Antes de estas reformas sí que había concordancia y ahora no, ¿vale? Con las consecuencias y tampoco con el elenco de conductas delictivas que se recogen en el artículo 449, al que ahora me voy a referir, ¿vale? No existe esa correlación, ¿vale?, de conductas delictivas entre unos y otros preceptos, cuestión que puede generar pues algunos problemas en la interpretación y en la aplicación en el día a día de estos preceptos. Quiero señalar también, a propósito de esta obligación de los parientes del procesado de declarar, que se ha modificado el artículo 416, pero no se ha modificado el artículo 418, a pesar de que, bueno, pues ahora lo tendremos que interpretar como prácticamente vacío de contenido, teniendo en cuenta lo que dispone ahora como ley posterior el artículo 416. Dice: los testigos están dispensados de la obligación de declarar acerca de una pregunta que pudiera perjudicar material o moralmente, de modo directo o indirecto, a alguno de los parientes del artículo 416. Bueno, ¿estarán dispensados? No. Según el artículo 416, si tienen la obligación de declarar, tendrán que responder a esas preguntas y no les afectará la dispensa que establece este artículo 418. Clave en esta reforma en el ámbito del enjuiciamiento criminal ha sido el artículo 449 ter sobre la práctica de prueba la práctica de prueba testifical preconstituida cuando el testigo, sea testigo a secas o sea víctima testigo, bien, sea persona menor de 14 años. Una cuestión, perdón por la interrupción, que quería comentar en relación con el artículo 416 o sugerir, es que a mí me plantea ciertas interrogantes en relación con la violencia de género, bien, sobre la obligación de la pareja, por ejemplo, de declarar si como víctimas son víctimas tanto el menor como ella misma, ¿vale? Hasta dónde alcanza, que es mayor de edad, ¿vale? Hasta dónde alcanzaría esa obligación de declarar. Bien, si acaso sobre eso volvemos después en el debate. En cuanto al artículo 449 sobre prueba testifical preconstituida, dice el precepto que cuando el testigo sea menor de 14 años, deberá en todo caso llevarse a cabo la audiencia al menor como prueba durante la fase de instrucción como prueba testifical preconstituida, cuando sea menor de 14 años, lo que significa en una interpretación literal que aquel sujeto que ya haya cumplido los 14, aunque
en la vida cotidiana diga que tiene 14 años, pero todavía no ha llegado, no ha agotado el año hasta cumplir los 15, estaría fuera del ámbito de aplicación de este precepto, 449. En todo caso, se aplicaría el artículo 449 bis con carácter, si es que entraría dentro de los supuestos, otros supuestos legalmente previstos para la práctica de la prueba testifical preconstituida. Bien, es necesario para que sea preceptiva la preconstitución de la prueba que se trate de ciertos delitos, insisto, que se enumeran en ese artículo 449 ter. Es una enumeración algo más amplia que la del artículo 261. Incluye también delitos no solamente contra la libertad sexual, sino también delitos contra la libertad, incluye delitos de terrorismo, ¿vale? Y en esos casos se ha de preconstituir prueba, podrá valerse de la intervención de un equipo psicosocial, pero solamente podrá, dice la ley, ¿vale? Y también se aplicará si el delito es leve, como ha señalado también auxiliadora con carácter previo, pero en estos casos ya no es preceptivo para el órgano jurisdiccional, sino solamente facultativo, la práctica de prueba preconstituida. Claro, delitos leves, si yo mal no recuerdo, estas son las antiguas faltas, y en las faltas no hay fase de instrucción, o si hay es una instrucción sumarísima, más que una prueba, como lo de la prueba preconstituida, esto ante el mismo juez que luego va a llevar a cabo la instrucción, tendríamos, el enjuiciamiento, podríamos tener también ahí un problema desde el punto de vista del principio del juez no prevenido. Es un tema que creo pues que la práctica nos irá diciendo cómo se materializa. Y además, ¿qué pasa en relación con los delitos menos graves? ¿Vale? No los delitos... Bueno, en ese aspecto hay que señalar que también se ha modificado el artículo 777, que es el equivalente referido a la práctica de la prueba testifical durante la fase de instrucción como prueba preconstituida en el procedimiento abreviado. La ley emite en este artículo 777 al artículo 449 ter, luego parece que solamente se aplica esta prueba testifical preconstituida a delitos de los especificados en el artículo 449 ter cuando merezcan la calificación de delitos menos graves y por eso se sigan los trámites del procedimiento abreviado y no en otro tipo de conductas delictivas menos graves que no se encuentren relacionadas en el artículo 449 ter. Continúa, por supuesto, en estos dos preceptos, tanto en el 449 como en el artículo 777 por remisión, la previsión de que se evite la confrontación entre el testigo y el sujeto procesado, son los términos que utiliza el artículo 449, evidentemente otros en el caso del procedimiento abreviado, pero además se prevé que el propio investigado pueda no estar presente. Siempre y cuando sí que se halle presente su letrado defensor. No obstante, continúa señalando el precepto, si no se encontrara al letrado defensor para la práctica de la prueba testifical preconstituida, siempre y cuando razones de urgencia así lo aconsejen o la incomparecencia del letrado haya sido injustificada, podría nombrarse al investigado letrado del turno de oficio a los efectos de esta prueba preconstituida. Insiste el artículo 449 bis, al que se remite también el 449 ter, que debe de llevarse a cabo con todas las garantías, pero está previsto que pueda desarrollarse de esta forma que señalo, es decir, sin la intervención del letrado designado, sino con la intervención de un letrado de oficio, o bien en situaciones de urgencia, o bien en situaciones de incomparecencia injustificada. En concordancia con estos preceptos y a efectos del desarrollo del ulterior juicio oral y de valoración de las pruebas en el momento del dictado de la sentencia, se han modificado también los artículos 703 bis y 730. Ambos parten de la idea de que la grabación audiovisual es un instrumento clave en la práctica de la prueba preconstituida y que el letrado de la Administración de Justicia ha debido de garantizar nada más producirse la celebración o la práctica de la prueba preconstituida, la calidad de esa grabación. No obstante, hay que señalar también que el letrado, además de
que la actuación se grabe por medios audiovisuales, tiene que levantar acta, es decir, tendrá que estar presente, acta que tiene que estar firmada por todos. Algún letrado de la Administración de Justicia, en artículos que han aparecido recientemente en el diario La Ley, por ejemplo, me estoy refiriendo a don Alfredo Martínez Guerrero, por ejemplo, pues pone de manifiesto la paradoja que supone que tenga que estar presente en esta prueba preconstituida y no a lo largo del desarrollo del juicio oral, ¿no? Y también se manifiesta en un sentido crítico, en el sentido al señalar que se está preponderando diligencias originariamente, por lo menos como diligencias de investigación, sobre actuaciones llevadas a cabo en el acto del juicio oral. Luego grabación y acta. Pero después sí que es verdad que a efectos de los artículos 703 bis y 730, la clave para que la prueba pueda funcionar verdaderamente como prueba preconstituida sin necesidad de que después el testigo tenga que estar presente o tenga que responder el testigo menor de 14 años en el acto del juicio oral, es la calidad de la grabación. Está previsto que con carácter excepcional o como excepción a la regla, que el testigo deba personarse e intervenir en el desarrollo del juicio oral, pese a haberse originariamente en la fase de instrucción llevado a cabo la prueba testifical preconstituida en dos situaciones. La primera, cuando existan unos defectos en la que ocasionen indefensión en alguna de las partes. La ley habla de alguna de las dos, no necesariamente de la parte acusadora, ni tampoco de la parte acusada. Y el segundo caso, respecto de los menores de 14 años, es decir, cuando la prueba se haya practicado como prueba preconstituida al amparo del artículo 449 ter, es decir, en supuestos de sujetos menores, dice que incluso aunque la calidad de la grabación no planteara problemas y no exista ningún defecto, pero se señala excepcionalmente cuando sea necesario y mediante resolución motivada. Bueno, yo creo que aquí el legislador con esas tres expresiones, ¿no? Que tenga carácter excepcional, que se considere necesario, que tenga que hacerse con resolución motivada, en definitiva lo que nos quiere poner ver es que tiene que ser algo muy, muy excepcional el llevar al testigo menor de 14 años al acto del juicio y que intervenga en calidad de testigo, puesto que la regla tiene que ser que la declaración se lleve a cabo como prueba preconstituida durante la fase de instrucción y que el testigo no tenga ni siquiera que acudir al acto del juicio, ni tampoco, por supuesto, intervenir en él. Es decir, se da un paso más en una senda que ya marcaba, sin duda alguna, el Estatuto de la Víctima, la Ley Orgánica de 2015, ¿no? Entonces, como regla, eso ocurrirá, pero excepcionalmente se admite, incluso a riesgo de que pudiera acontecer una victimización secundaria, cuando el derecho a un proceso, con todas las garantías, así lo pudiera aconsejar, pues que el juez llame al testigo y que intervenga porque se estime necesario y siempre, insisto, mediante una resolución debidamente motivada. Bueno, dejando al margen las reformas que ha habido en el artículo 544 a propósito de las medidas de protección en supuestos de violencia de género, porque ya nos ha ilustrado sobradamente Auxiliadora sobre el alcance de estas, pues creo haber señalado cuáles son las modificaciones principales acontecidas en el enjuiciamiento, en la ley de enjuiciamiento criminal. Pero como antes les señalaba, también se han producido ciertas reformas en otros textos legales que tienen incidencia en el desarrollo o que pueden tener incidencia en el desarrollo de procesos penales. Comencemos, por ejemplo, por la Ley Orgánica de la Responsabilidad Penal de los Menores. Se modifica el artículo 4 referido a la intervención y la participación de las víctimas, pero víctimas respecto de menores infractores que no tienen las modificaciones, quiero decir, no afectan solo a víctimas menores, sino en conjunto a todas las víctimas. Quería señalar en relación con la modificación de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores que no se ha modificado y creo que en alguna medida debería haberse hecho, no sé en qué términos, a lo mejor para hacer matizaciones, no necesariamente derogarlo. No se ha modificado el artículo 19 que contempla el sobreseimiento del expediente de menores por conciliación o reparación entre el infractor, por parte del infractor o por conciliación entre el infractor y la víctima. Y digo que no se ha modificado para compasarlo con el artículo 131, quinto del Código Penal, que sí se ha modificado por esta Ley Orgánica 8 de 2021.
según reza ahora, tras esa modificación, el artículo 130.1.5 del Código Penal, en los delitos privados, el perdón del ofendido, si el ofendido es menor de edad, no exime de la responsabilidad o no extingue la responsabilidad penal. Bueno, si ese perdón no tiene efectos de cara a extinguir la responsabilidad penal, ¿cómo es posible que pueda tener lugar un sobreseguimiento del expediente de menores y por lo tanto que no se desarrolle el proceso penal de menores porque haya habido una conciliación entre el menor y la víctima? Por eso digo que ese precepto creo que en alguna medida habría que haberlo modificado. Y bueno, yo creo que esto tiene que ver con que en conjunto hay un problema que se podía haber afrontado cuando se ha elaborado esta ley orgánica. Creo que habría sido un buen momento afrontarlo con la elaboración de esta ley orgánica 8/2021, que no se ha abordado en el ámbito del enjuiciamiento de menores, y es la existencia de conflicto de intereses entre dos sujetos menores de edad, como es el menor infractor y el menor víctima. No podemos desconocer una realidad que creo que es clarísima, y es que es verdad que los menores en muchas ocasiones delinquen en relación con siendo víctimas personas mayores de edad, pero en otras muchísimas son los propios menores de edad los que son víctimas de hechos cometidos por otros sujetos también menores de edad. Entonces, ¿cómo compaginar el interés preferente del menor en el enjuiciamiento del menor infractor con el interés también preferente de la víctima o con los intereses víctimas? Llama la atención también que no existe un precepto equivalente para menores de 14 años en el ámbito del enjuiciamiento de menores al artículo 449 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, a la práctica de la prueba testifical de modo preconstituido. Podríamos pensar que, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal es de aplicación supletoria al ámbito del enjuiciamiento penal de menores, pues que se aplicara supletoriamente. Pero esto plantea muchos problemas, porque no podemos perder de vista que el proceso penal de menores tiene encomendada la fase de instrucción al Ministerio Fiscal. Va a ser el Ministerio Fiscal el que lleva a cabo esa práctica de prueba testifical preconstituida. Parece que no debería de ser esa la idea. Si nos vamos o si analizamos saben que está publicado, se puede acceder a través de internet, en la página del Ministerio de Justicia, un anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no sabemos si finalmente se convertirá en ley o no, pero bueno, es un texto bastante elaborado, y en él, concretamente es en el artículo 513, se contempla un incidente para el aseguramiento de las fuentes de prueba que precisamente tiene una finalidad parecida a esta de la práctica de prueba preconstituida, es decir, que en relación con víctimas menores de edad o en una situación de especial vulnerabilidad, sea el juez de garantías, porque la instrucción se encomienda en ese anteproyecto al Ministerio Fiscal, pero hay un juez de garantías distinto del órgano jurisdiccional enjuiciador, que sea el que lleve a cabo ese incidente de aseguramiento de pruebas. Claro, en el proceso penal nos volvemos a encontrar con el problema de que no existe esa figura de juez de garantías. Tenemos al fiscal instructor y al juez de menores enjuiciador, con lo cual la prueba como preconstituida podría plantear luego problemas desde el punto de vista del juez no prevenido, ¿vale? Del principio del juez no prevenido, ¿eh? Quería mencionarles ya para terminar que también hay modificaciones en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, concretamente en relación con ciertas conductas delictivas que, si mal no recuerdo, coinciden con las del artículo 449 ter, que se especifican en el apartado G del artículo 2 de esta Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. El menor dispone de asistencia jurídica gratuita con independencia de sus medios económicos para litigar, sin necesidad de tener que acreditar este extremo. Y no solo en situaciones de urgencia, sino con carácter general para todas las actuaciones procesales, penales que pudieran llevarse a cabo. En relación con las modificaciones acontecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, bueno, pues hay modificaciones en el texto articulado ya a día de hoy que prevén la formación en materia de prevención de la violencia contra los niños y niñas y los y las adolescentes en los cursos de formación o en los en los cursos de formación de los miembros que se integran en la carrera judicial, y también en relación con los miembros del Ministerio Fiscal en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Pero me parece más interesante señalar que la disposición final 20ª contempla una futura y posible reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para crear órganos especializados en la instrucción de los y enjuiciamiento de los delitos cometidos contra los menores. Serían los denominados
de modo equivalente a los juzgados de violencia contra la mujer, los juzgados de violencia contra la infancia y la adolescencia. Y en consonancia también, como les decía, se prevé la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para la creación de unidades especializadas dentro de la Fiscalía. A ver, yo creo que esa creación de órganos especializados para de modo equivalente a lo que ocurre a los juzgados de violencia contra la mujer, para otorgar esa protección equivalente a la de la mujer, ¿no? Con esa protección integral, ¿vale? Pues puede plantear importantes problemas. Pensemos, por un lado, en aquellos supuestos en los que son víctimas de actos violentos personas menores y mayores de edad, ni qué decir tiene los problemas que se pueden plantear en supuestos de violencia de género. Como auxiliadora a efectos de distribución de competencias, como auxiliadora nos ha dicho, se ha modificado la Ley Orgánica de 2004 de protección integral contra las mujeres, señalando o poniendo de manifiesto que si el delito se considerará de violencia de género, si se produce frente a allegados o parientes de la mujer, por lo cual nos podríamos encontrar, insisto, con ciertos problemas de distribución de la competencia. Y luego, pues yo recurriría también a la estadística. Según datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística, entre los años 2014 y 2018, la tasa de victimización en relación con sujetos menores de 18 años se mantiene bastante estable insisto, entre 2014 y 2018, y es infinitamente más baja a la tasa de victimización que acontece entre los 18 y los 30 e incluso entre los 30 y los 40. Entonces, ¿de verdad merece la pena la creación o es desde un punto de vista de eficiencia procesal y de un buen uso de los recursos económicos la creación de órganos especializados? Pues yo no lo sé. Me consta que existe un proyecto piloto precisamente en Canarias, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, concretamente de ese juzgado de instrucción 3 de Las Palmas, que existe un proyecto piloto que se creó, si mal no recuerdo, en el año 2018, no sé cómo funcionó o cómo estará funcionando. Yo lo que sí que creo es que no conviene confundir la gravedad de las conductas, que sin duda alguna la tiene, esa gravedad, con la necesidad de crear órganos especializados para el enjuiciamiento de este tipo de conductas. Con esto finalizo, les agradezco a todos su atención y quedo a su disposición por si tienen alguien que comentemos alguna cuestión en relación con esta intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gemma. Ha sido estupendo escucharte. Te voy a trasladar algunas preguntas, si te parece. Claro. Pasamos así al turno de preguntas. Mira, los convenios de Europa de 160 y 190, ¿cuándo se van a aplicar? Los convenios de Europa en relación con el enjuiciamiento penal. Sí. Pues la verdad que no, tampoco te puedo señalar, porque como me he ceñido fundamentalmente al ámbito del enjuiciamiento criminal, estas normas desde luego ya están en vigor, ¿vale? En la medida en que recojan las recomendaciones de esa normativa internacional, pues resultan de aplicación, pero mientras tanto, pues habrá que esperar a futuras reformas en el ámbito del enjuiciamiento criminal. Hoy por hoy, ¿vale? Lo que recoja el derecho interno en relación con esos convenios es aplicable, lo que no recoja, pues hasta que no se incorpore y sin perjuicio de que los tribunales supranacionales nos puedan dar esos otros tirones de orejas que nos dice auxiliadora en muchas ocasiones, ciertamente con razón, pues no resultan de aplicación en nuestro sistema. Vale, te voy a trasladar otra pregunta. Respecto de los procesos penales pendientes en el momento de entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2021, en los que se haya hecho uso de la exención del deber de declarar como testigo que estaba prevista en el artículo 416 durante la fase de instrucción, ¿permanece vigente para la fase de juicio oral la exención del deber de declarar o procede a aplicar el artículo 416 en los nuevos términos? Pues esta es una cuestión, vamos a ver, la entrada en vigor de la ley dice con carácter general en relación con las modificaciones acontecidas en la ley de enjuiciamiento criminal, porque hay otras normas que se aplican, incluso se ha pospuesto hasta 2023, algunos preceptos sobre formación en el ámbito de la salud, etcétera, pero lo que son los preceptos modificados de la ley de enjuiciamiento criminal, eso sí se reforma, o sea, sí ha entrado en vigor la ley, quiero decir. Y esa entrada en vigor se produjo a finales del mes de junio
No dice nada más la ley, con lo cual nos planteamos qué ocurre en relación con los procesos ya pendientes, ¿vale? Bueno, pues estaríamos hablando en estos supuestos en relación con el típico caso, ¿no? Que cuando se produce el hecho delictivo, pues los progenitores quieren denunciar a un menor, ¿no? En relación con otro sujeto que ha cometido un acto contra su hermano, pensemos, menor de 14 años, pero luego la cosa se va enfriando, ¿no? Y entonces las declaraciones que sí que hicieron en fase de instrucción ahora quieren acogerse a la dispensa del artículo, o quieren con posterioridad acogerse a la dispensa del artículo 416. Yo creo que ya no cabe. Es decir, que la ley entra en vigor a finales de junio, el 25 o 26 de junio del año 2021, y que a partir de ahí, y sobre todo habiendo cambiado de fase dentro del proceso penal, es decir, hallándonos ya en una fase de juicio oral, opera las previsiones vigentes en ese momento y no podemos plantearnos ni si es una aplicación retroactiva porque el proceso se hubiera planteado antes y por lo tanto que la norma, al ser más perjudicial o al poder considerarse como perjudicial para el reo, pues no fuera de aplicación, etcétera. No, yo es que no creo que sea un tema de aplicación retroactiva de la ley, sino de aplicación en el momento en el que esa norma se haya en vigor. Vale, y por último, te quería preguntar, en relación también con el artículo 416, ¿podría ahondar algo más en el punto que ha sugerido en su intervención sobre los problemas de su aplicación en delitos de violencia de género cometidos contra la mujer y otros miembros de la unidad familiar? Claro, esto es una duda que tengo, ¿no? Me habría encantado que era auxiliadora, pero sé que por motivos de trabajo se ha tenido que ausentar, es una pena. Pero claro, en relación con el artículo 416 dice, existe, no opera la dispensa de declarar si en ciertos delitos, ¿no? Cuando se sea representante de la víctima menor de edad. Claro, en un acto de violencia en el ámbito doméstico, de violencia de género, en el que el padre ha pegado, pongamos un caso básico, ¿no?, a la madre y a la hija, esa no dispensa de declarar afecta en las declaraciones que haya que hacer respecto de las dos conductas delictivas cometidas simultáneamente, o por el contrario la madre podría no querer declarar respecto de las lesiones que se le han producido a ella y tendría el deber de declarar respecto de las del menor. Se extiende, porque claro, es muy difícil relatar, ¿no? No, al niño le hizo esto y yo de lo demás ya no quiero decir nada más. Entonces creo que la ley, a lo mejor para en aras a la seguridad jurídica, pues debería de haber planteado algo en relación con esas situaciones en las que se ven involucrados como víctimas menores en un mismo relato fáctico, se ven involucrados sujetos que son menores respecto de los que sí que hay ese deber de testificar y otros sujetos que no son menores. Vale, pues de género o incluso en otros, en los que una de las víctimas sea menor y otra sea una persona mayor de edad. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Estoy viendo en el chat, no podemos responder a todas las preguntas porque son 4 ponencias muy interesantes que abarcan muchísimos temas y sentimos no poder dar paso a todas las preguntas y cuestiones que tenéis. Ahora, para finalizar, bueno, me gustaría despedir a Gemma. Muchísimas gracias por tu intervención.